¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola decisión tomada en apenas 72 horas puede condenar al mundo a 70 años de odio inquebrantable? No estamos hablando de religión ni de choques culturales inevitables, sino de un plan maestro que salió terriblemente mal. Si quieres entender por qué hoy el mundo contiene el aliento ante una posible guerra nuclear, quédate hasta el final, porque la verdadera razón no es la que te han contado en las noticias. El pecado original de 1953. Todo este incendio geopolítico comenzó con una palabra que hoy mueve el mundo: petróleo. Imagina a una nación que tras décadas de ver cómo sus recursos naturales se esfumaban hacia Europa, decide decir basta. Ese país era Irán, y su líder era Mohammad Mossadegh, un hombre que no buscaba la guerra sino la dignidad. Al nacionalizar el crudo, desafió a la poderosa empresa británica que hoy conocemos como BP. La respuesta no fue diplomática, fue una puñalada por la espalda coordinada por la CIA. Mediante la Operación Ajax, Washington orquestó un caos artificial en las calles de Teherán, comprando voluntades y fabricando protestas para derrocar a un gobierno democrático. En menos de 3 días, la esperanza de una democracia soberana fue reemplazada por una monarquía absoluta, que respondía a los intereses de Occidente. Este fue el momento exacto en el que se sembró la semilla del resentimiento, que hoy, 7 décadas después, sigue dando frutos amargos. La jaula de oro del Shah y la Sabak. Con el regreso del monarca Mohammad Reza Pahlavi al trono, Irán entró en una era de contrastes brutales. Para el resto del mundo, el país era una joya de modernización, universidades y carreteras financiadas por petrodólares, pero dentro de sus fronteras el aire era irrespirable. El Shah gobernó con una mano de hierro envuelta en guantes de seda, apoyado por la temida Sabak, una policía secreta que fue entrenada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Mientras el monarca compraba aviones de combate americanos por miles de millones de dólares, sus opositores eran torturados en sótanos oscuros. Cualquier voz que cuestionara el gasto excesivo o la sumisión a Washington era silenciada para siempre. Estados Unidos decidió ignorar estas atrocidades porque tenía un aliado estratégico en el Golfo Pérsico, pero esa ceguera voluntaria alimentó una rabia social que estaba a punto de estallar de la forma más violenta posible. El retorno del exilio y la furia religiosa. Mientras el Shah celebraba banquetes de lujo, un clérigo anciano grababa sermones en cintas de cassette desde su exilio en Francia. El ayatolá Jomeini se convirtió en el símbolo de la resistencia, usando un lenguaje que el pueblo herido y humillado entendía perfectamente. Para 1979, la olla a presión explotó. No fue solo una revuelta religiosa, fue una explosión nacionalista contra lo que consideraban un títere de los americanos. Millones de personas salieron a las calles para recibir a Jomeini, y la monarquía se desmoronó como un castillo de naipes. La nueva República Islámica nació con un trauma fundacional: la paranoia de que Occidente intentaría una vez más robarles su destino. Desde ese momento, Estados Unidos dejó de ser un socio comercial para convertirse en el Gran Satán, el enemigo supremo que debía ser combatido para garantizar la supervivencia de la revolución. La crisis de los rehenes y el quiebre total. El punto de no retorno ocurrió en noviembre de 1979. Un grupo de estudiantes revolucionarios asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán, capturando a más de 60 ciudadanos americanos. Lo que empezó como una protesta se convirtió en una agonía de 444 días, que fue transmitida por televisión a todo el planeta. Aquella humillación destruyó la presidencia de Jimmy Carter, especialmente tras el fracaso de una misión de rescate en el desierto, donde murieron 8 soldados americanos sin siquiera entrar en combate. Para los iraníes, la embajada era un nido de espías donde se tramaba otro golpe como el de 1953. Para los americanos, fue una violación imperdonable del derecho internacional. La liberación de los rehenes ocurrió justo el día en que Ronald Reagan asumió el poder, un gesto final de desprecio que marcó el inicio de una guerra fría regional que no ha dado tregua. La guerra de trincheras y el apoyo a Saddam. Si la crisis de la embajada fue una herida política, la guerra entre Irán e Irak fue una herida de sangre que nunca cerró. En 1980, Saddam Hussein invadió Irán pensando que la revolución los había dejado débiles.
Fue una de las guerras más cruentas del siglo XX, con más de 1 millón de muertos y el uso masivo de armas químicas. Lo que Irán nunca olvidará es que mientras sus jóvenes morían en las trincheras, Estados Unidos apoyaba activamente a Saddam con inteligencia satelital y materiales para fabricar gases letales. Washington prefería ver a un dictador como Saddam ganar, antes que permitir que la revolución islámica se expandiera. Esta traición es fundamental para entender por qué Irán hoy gasta tanto en defensa y tecnología de misiles. Aprendieron por las malas que en un conflicto nadie vendría a rescatarlos y que sus enemigos contarían con el respaldo de la mayor potencia del mundo. El eje del mal y el fracaso de la diplomacia. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, hubo un breve respiro donde la cooperación parecía posible. Irán, enemigo de los talibanes y de Al-Qaeda, ayudó discretamente a Estados Unidos en Afganistán. Sin embargo, en 2002, George Bush destruyó cualquier puente al incluir a Irán en el famoso eje del mal. Aquellas 3 palabras mataron el diálogo y fortalecieron a los sectores más duros del régimen iraní, quienes argumentaron que Washington nunca buscaría la paz sino la rendición total. Años después, el acuerdo nuclear de 2015 intentó normalizar las cosas. Irán frenaba su programa atómico a cambio de respirar económicamente. Pero la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 volvió a lanzar la relación al abismo. Las sanciones actuales han pulverizado la economía iraní, pero lejos de provocar un cambio de gobierno, han radicalizado aún más su postura defensiva. El abismo nuclear y el ajedrez de misiles. Hoy nos encontramos en el momento más peligroso de esta larga historia. El asesinato del general Qasem Soleimani en 2020, mediante un ataque con drones, llevó a ambos países al borde de una guerra total. Irán respondió con misiles balísticos directos contra bases americanas, demostrando que ya no es el mismo país indefenso de los años 80. Actualmente, Teherán posee suficiente uranio enriquecido para fabricar varias ojivas nucleares en cuestión de semanas si así lo decide. Israel y Estados Unidos vigilan cada movimiento, mientras las milicias aliadas de Irán en el Líbano, Siria e Irak mantienen la tensión en cada rincón del Medio Oriente. Lo que comenzó como una disputa por el control del petróleo en el siglo XX, se ha transformado en una lucha por la supervivencia y la hegemonía regional donde ninguno de los dos bandos está dispuesto a parpadear primero. El campo de batalla de las sombras, las guerras proxy. Uno de los aspectos más fascinantes y peligrosos de este conflicto es que ambos países han evitado un choque frontal directo, prefiriendo pelear en terrenos ajenos. Irán ha perfeccionado la estrategia de las guerras subsidiarias, financiando y entrenando a grupos como Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak y los rebeldes hutíes en Yemen. Para Teherán esto es su defensa avanzada, pelear lejos de sus fronteras para que la guerra nunca llegue a su suelo. Por su parte, Estados Unidos ha respondido armando a sus propios aliados regionales, convirtiendo a países enteros en tableros de ajedrez humano. Esta guerra de guerrillas y milicias hace que la paz sea casi imposible, porque incluso si Washington y Teherán quisieran detenerse, hay demasiados actores secundarios con sus propios intereses que mantienen el fuego encendido. La guerra silenciosa en el ciberespacio. No todos los ataques se realizan con misiles. Algunos de los golpes más devastadores se han dado a través de una pantalla. Hace unos años, el mundo descubrió Stuxnet, un virus informático extremadamente complejo diseñado por Estados Unidos e Israel para sabotear las centrifugadoras nucleares iraníes. Fue la primera vez en la historia que un código digital causó daños físicos reales en una infraestructura militar. Irán no se quedó de brazos cruzados y desarrolló una de las unidades de ciberdefensa más agresivas del planeta, lanzando ataques contra bancos americanos y sistemas de represas en Nueva York. Esta guerra invisible ocurre todos los días, las 24 horas, y demuestra que el conflicto ha evolucionado hacia un territorio donde no existen las fronteras, y donde un solo error en un servidor puede desatar un desastre global. El cuello de botella del mundo, el estrecho de Hormuz. Si alguna vez te has preguntado por qué te importa este conflicto aunque vivas al otro lado del planeta, la respuesta está en el estrecho de Hormuz. Es una franja de agua tan estrecha que en algunos puntos apenas tiene 33 kilómetros de ancho, pero por ahí pasa una quinta parte de todo el petróleo que consume el mundo. Irán sabe que este es su mayor seguro de vida. Han amenazado repetidamente con cerrar el estrecho si son atacados.
Si eso ocurriera, la economía global colapsaría en cuestión de días. El precio de la gasolina se dispararía, el transporte de mercancías se detendría y veríamos una crisis financiera sin precedentes. Es un juego de quién parpadea primero, donde Irán utiliza la geografía como un arma de destrucción económica masiva. La doble cara de las sanciones y el costo humano. Cuando escuchas en las noticias que se imponen sanciones económicas, suena un castigo administrativo, pero la realidad en las calles de Irán es muy distinta. Estas medidas han aislado al país del sistema bancario mundial, provocando que conseguir medicamentos básicos para el cáncer o la diabetes sea una misión imposible para las familias comunes. El valor de su moneda ha caído tanto que los ahorros de toda una vida de un trabajador se evaporan en meses. Lo irónico es que a menudo estas sanciones no debilitan a los que están en el poder, sino que destruyen a la clase media educada, que es precisamente la que más desea un cambio y una apertura hacia el mundo. El resultado es un pueblo atrapado entre un gobierno que no cede y una presión internacional que los asfixia. La nueva alianza de Oriente, China y Rusia al rescate. En los últimos años, el aislamiento que Estados Unidos pretendía imponerle a Irán ha tenido un efecto secundario inesperado. Ha empujado a Teherán directamente a los brazos de Moscú y Pekín. Irán ha firmado acuerdos de cooperación económica de 25 años con China y ha suministrado drones a Rusia para sus conflictos actuales. Este nuevo bloque crea un desafío sin precedentes para la hegemonía americana. Ya no se trata solo de un país rebelde en el Medio Oriente, sino de una pieza clave en una estructura global que busca desafiar el orden establecido por Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La enemistad con Irán ha terminado por acelerar la creación de un mundo multipolar, donde las reglas ya no las dicta una sola potencia. La lucha interna, una juventud que mira al futuro. Mientras los líderes de ambos bandos siguen anclados en los rencores de 1953, dentro de Irán está ocurriendo una revolución silenciosa pero imparable. El cambio generacional. Más del 60% de la población iraní tiene menos de 30 años. Son jóvenes hiperconectados que usan redes sociales, que quieren empleos globales y que no sienten el mismo odio visceral que sus abuelos. Movimientos como Mujer, Vida, Libertad muestran que hay una desconexión total entre las ambiciones de la juventud y las políticas de la vieja guardia. El futuro de este conflicto podría no decidirse en una mesa de negociación en Ginebra, sino en la capacidad de esta nueva generación para transformar su propio país desde dentro, a pesar de la presión externa. Después de este viaje por 7 décadas de tensión, la verdadera moraleja que te llevas hoy no es sobre quién tiene la razón, sino sobre el peligro de la memoria selectiva. Los conflictos internacionales rara vez son una pelea de buenos contra malos, aunque así nos los vendan. Son el resultado de heridas que no sanaron y de decisiones que ignoraron la dignidad de los pueblos por beneficios a corto plazo. Desde aquel golpe de Estado en 1953 hasta los drones que patrullan el Golfo Pérsico hoy, la historia de estos dos países es un ciclo infinito de desconfianza y represalias. Hemos visto cómo los errores del pasado dictan las crisis del presente. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que la diplomacia aún tiene una oportunidad? ¿O estamos destinados a ver un conflicto a gran escala en nuestra generación? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Suscríbete para no perderte estos análisis profundos y activa la campana para estar al tanto de la verdad detrás de la historia. Nos vemos en el próximo video.